Ella es, a fe mía, quien más sabe en este país de alimentación y nutrición. Es la doctora Julieta Ponce, directora del Centro de Orientación Alimentaria, el COA. Como siempre, doctora Julieta, gracias por estar con nosotros. Te lo aprecio infinitamente. Buen día. Al contrario, Ricardo, muchas gracias por la llamada y un saludo a tu auditorio. Doctora, por lo que tú sabes, ¿de qué manera se afecta, además del aspecto educativo que ya hemos venido planteando, de qué manera se afecta el hecho de que a estos 3.600.000 niños que estaban en el programa de escuela de tiempo completo ya no se les vaya a suministrar la alimentación que se les venía dando? De acuerdo a lo que tú sabes, por el tipo de alimentos que se les venían dando, ¿de qué manera esto afectará a estos niños y su desarrollo? No lo sé, tú dinos. Sí, Ricardo, bueno, también decirte que de estos más de 3 millones de niños que estaban inscritos a este programa, 1.3 millones de ellos eran quienes estaban recibiendo alimentación. Sí. Y que esto nos vamos a basar en lo que se predispuso en el Instituto Nacional de Salud Pública, porque tampoco tenemos mucha información sobre qué tipo de alimentos en realidad se estaban consumiendo. Estos alimentos en las escuelas básicamente consistían de una comida de 4 elementos. Era una entrada, que podría ser una sopa, ensalada, verduras, un platillo fuerte de vegetales, cereales, frijoles u otra leguminosa, alimentos de origen, fruta fresca y agua simple. Básicamente eso era lo que se pedía, y en general puedo decirte que corresponde al 30% de las calorías requeridas por cada una de las personas inscritas en el programa. Entonces, la tercera parte del total de las calorías del día, también tenemos que pensar, Ricardo, que no se estuvo dando en los últimos 2 años, porque de todas maneras este programa, esa es la información que tenemos ausente también. ¿Qué pasó desde hace 2 años con esa alimentación que no recibían? Claro que también podríamos decir que pudo ser deficiente, de baja calidad. Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que estaba dándose una alimentación, la que sea, que esta fuera a más de 1 millón de niños y niñas. ¿Qué pasó? Al hacer falta estas calorías, si las familias no pudieron sustituirla de forma inmediata, automáticamente se deja en vulnerabilidad a una población que está creciendo, que pudo haber deteriorado sobre todo la alimentación en casos que ya tuvieran algún problema preexistente. Por ejemplo, pensemos en niños y niñas que ya vivían con anemia, que tenían deterioro en el crecimiento, y aquí sí, Ricardo, hay que pensar que sobre todo los componentes que tienen proteínas y calorías, al hacer falta, sí pueden desacelerar el crecimiento, que sabemos que esta es una desnutrición crónica. Sí preocupa, porque en 2 años pues todo pudo haber pasado. Como sabes, en la niñez las infecciones recurrentes pudieron ser todavía más, el deterioro del sistema inmunitario, la capacidad para fabricar tejido, que es lo que se requiere durante el crecimiento, pues sí puede representar. A ver, ¿me permites, Julieta? Claro. Tenemos que hacer una pausa y continuamos escuchándote. Sí, por favor. Por supuesto. Estoy hablando con la doctora Julieta Ponce, una reconocidísima nutrióloga, y bueno, nos hablabas de los efectos que puede tener esta baja nutricional en los niños, entre ellos el crecimiento. Doctora, te seguimos escuchando. Así es, Ricardo, pues de hecho este programa, como ya sabemos, estaba orientado a poblaciones que de por sí ya vivían con vulnerabilidad, en zonas marginadas, en pueblos originarios, en escuelas también urbanas, pero con alto riesgo ya de deserción. Y como bien lo comentabas tú, no solamente estamos hablando del componente educativo, sino que adicionalmente se había comprometido uno de los objetivos
de desarrollo sostenible, que era precisamente ponerle fin al hambre y asegurar el acceso a todas las personas, en particular a esta población en pobreza y personas en situaciones vulnerables, tal como se incluyó este objetivo en el plan de escuelas de tiempo completo, y que ahora pues definitivamente se sacó todo el elemento de alimentación, y estamos hablando de seguridad alimentaria. Entonces, el hecho de que en estas escuelas ya no haya disponibilidad alimentaria, claro que aumenta el riesgo de inseguridad, que como sabemos se convierte al interior de las familias pues en un acomodo de la alimentación que probablemente por problemas económicos derivados también de la pandemia, pues haya bajado drásticamente la calidad. ¿En qué pudo haber bajado, Ricardo? Pues que el dinero que antes se orientaba a productos de origen animal, proteínas completas como pollo, pescado, que incluso el programa promovía y sugería que sobre todo pescado en diferentes regiones disponibles se incluyera, pues ahora no se haga. Y esas proteínas, recordar que nutricionalmente tienen un papel fundamental para el desarrollo de tejidos que, como ya yo dije anteriormente, tiene que ver con una desnutrición crónica, y que esto se refleja en la baja capacidad física e intelectual en estas personas en etapas posteriores de su educación. ¿Algo más que quieras puntualizar, agregar, que no te haya preguntado sobre esta situación, Julieta? Pues me preocupa, Ricardo, la falta de enfoque de derechos. El Estado no puede retroceder, seguramente ya lo comentaron, pero se violenta el principio de progresividad. Es decir, como sea la alimentación que se haya dado en estas escuelas anteriormente, no se puede quitar. El Estado tiene que salir inmediatamente a demostrar cómo se va a solventar, cómo se va a sustituir, si es el DIF quien va a salir al quite a ofrecer otro tipo de alimentos. Recordar que estas escuelas tenían comida caliente, que esa es una gran diferencia, Ricardo, en las escuelas. Con este nuevo programa de la escuela es nuestra, que está más bien, tiene un factor ahí clave, que son los comités escolares de administración participativa, que son ahora los que van a recibir el dinero directamente. Son estos comités los que tendrían que decir cómo disponer ahora el dinero para que se invierta en comedores. De otra manera, sí estaríamos hablando de una violación al principio del interés superior, que no podemos retroceder. Si bien es cierto que era un elemento adicional a la educación, no se puede regresar. Y yo pediría que en este momento las autoridades nos dijeran si es la Secretaría de Bienestar, a través de otros programas de apoyo alimentario, los que van a salir, como digo, a ofrecer una alternativa, si es Segalmex, a través de las tiendas Viconsa, quienes van a tapar este hueco que es la disponibilidad alimentaria. Y de manera urgente llamaría yo al razonamiento del Estado, porque el Estado tiene que demostrar que va a hacer todo lo posible por ofrecer alimentación. Pediría una opinión al grupo intersectorial de salud, alimentación, medio ambiente y competitividad, que es este grupo GISAMAC, para que nos den su punto de vista y de otra manera pues se podría iniciar incluso algún litigio estratégico para revertir esta medida. Pues sí. Sería un sueño. Ojalá que estuviéramos pensando en cómo mejorar esta dieta de nuestros niños, cómo enriquecerla y cómo llegar a cada vez más niños. Lo digo porque yo fui un beneficiario de los desayunos escolares y me parece un retroceso terrible, como lo estás planteando, un retroceso al que no debemos resignarnos desde nuestros diversos lugares donde podemos protestar por esta determinación que me parece absurda y hasta criminal. Julieta, gracias de verdad por estar con nosotros. Un abrazo para ti, Ricardo, y recordemos que pues en cualquier asunto controvertido la prioridad es el derecho a la alimentación, derecho a la salud de los niños y niñas de este país, incluso antes que el de educación. Por supuesto, gracias, Julieta. Hasta muy pronto. Buen día. Buen día.